Hoy tenemos aquí el lujo de tener un cirujano general y de trasplante de órganos que nos va a hablar de los trasplantes de órganos que realizan en el Hospital General de Plaza de la Salud. Es el doctor Giomar Figueroa. Adelante, hermano, los micrófonos son suyos. Buenas, gracias y buenos días a todos, a toda la audiencia y sobre todo a ustedes por tener yo el privilegio de ustedes invitarme a su programa. Voy a hacer un paréntesis y lo quiero decir en público, agradecerte infinitamente porque tú fuiste uno de los que pues me estimulaste a que yo me entrenara, hiciera un fellow, un entrenamiento o una subespecialidad en trasplante renal. Y de verdad que cuando yo fui estudiante de la universidad, yo siempre pensaba, ¿cómo es posible que a una persona le hagan un trasplante de órgano de una persona a otra? O sea, eso siempre a mí me llamó mucho la atención y de verdad que Dios pone todo en el camino a la perfección, porque ya yo como urólogo y no pensaba que iba a seguir estudiando. Y de verdad que te agradezco mucho el hecho que tú me hayas involucrado en el programa de trasplante. Fue una experiencia inolvidable que yo pasé en la institución con los trasplantes, donante cadavérico, donante vivo. Pero queremos iniciar para que nos diga cuáles son los órganos que ustedes están trasplantando actualmente en la Plaza de la Salud. Sí. Nosotros tenemos un programa, vamos a decirlo que amplio, ambicioso y un lujo para un país como el nuestro, porque la medicina de trasplante en cualquier lugar del mundo es una medicina costosa y de alta complejidad. Nosotros podemos, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, se trasplantan corazones, se trasplantan hígado, se trasplantan páncreas, se trasplantan riñones, eso es órgano sólido. Y de tejidos trasplantamos médula ósea y córnea. O sea, estamos hablando de 6 órganos. Sí, la verdad es que, como te dije, es un lujo para un país como el nuestro tener un programa de esa magnitud. Esa es la verdad. Nosotros desde el 2007 tenemos un programa de trasplante de órganos sólidos que da soporte a los órganos que te mencioné. Pero antes de el programa de trasplante de órganos sólidos, se trasplantaba médula ósea en la Plaza de la Salud. Es el único programa que hay en el país de médula ósea. Y también trasplantamos hígado, el único programa en el país, corazón, el único programa en el país, páncreas, el único programa en el país. Y si ya en otros centros de salud se pueden trasplantar riñones, que también tenemos. Como sabemos, el órgano que más se trasplanta es el riñón. Entonces sabemos que hay muchas unidades de diálisis en el país, en toda la provincia, y esto es importante que lo escuchen porque como yo tuve la experiencia con el doctor Giomar, nuestro maestro de trasplante, veo muchos pacientes que están en diálisis y lo veo por otras circunstancias y no tienen probablemente la información de que pueden accesar a una lista de espera para hacerse un trasplante de órgano o de riñón, en este caso de un donante cadavérico. ¿Cómo esas personas que están, por ejemplo, en las provincias, en Santiago, en el sur, en el este, pueden accesar y pueden buscar información para que así puedan estar en una lista de espera para un trasplante de riñón y así dejar de dializarse? Porque todos sabemos que cuando una persona cae en diálisis es una situación dramática, no solamente para el paciente, sino también para su entorno familiar. Entonces es importante esa parte porque la función de nosotros aquí los lunes urológicos, en la receta médica es precisamente esa, pues aportar conocimiento a la población, orientar a la población y ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance. ¿Cómo esos pacientes, Giomar, pueden accesar a una lista de espera para un riñón, por ejemplo, que estén en diálisis? Es sumamente importante ese planteamiento que tú acabas de hacer, porque es lo que va a permitir cambiarle la vida y la calidad a los pacientes de diálisis de la República Dominicana. Fíjense, señores, cualquier paciente que por desgracia o por mala suerte, por la razón que fuere, cae a una máquina de diálisis, debe entender ese ser humano, ese individuo, que su vida cambió radicalmente para peor en ese momento. O sea, las personas que se dializan
que dependen de esa máquina para poder seguir viviendo, su calidad de vida no es la misma nunca. Y la mortalidad a corto, mediano y largo plazo es enorme. ¿A qué me refiero? Si una persona que no caiga en diálisis estaba destinado, por designio de Dios, para vivir 80 años, probablemente esa persona en una máquina de hemodiálisis va a vivir 50. Wow. Se le reduce su vida, el tiempo de vida enormemente. La mortalidad en diálisis en nuestro país es alta, es alta. Yo no te puedo decir cifras exactas porque no la manejo, pero sí te puedo decir que muchos pacientes en la República Dominicana mueren dializándose. Mucho. Entonces, lo que tú acabas de decir, ¿cómo esa persona, escúchenlo, República Dominicana, todo el que esté en una máquina de hemodiálisis debe exigirle a su nefrólogo, al nefrólogo que lo está dializando, exigirle que quiere trasplantarse. Exigirle. Hay dos maneras de hacerlo. El nefrólogo es la persona responsable de encaminarlo a los canales correspondientes para que pueda salir de la condición de la máquina. El nefrólogo. Todos los centros de diálisis tienen un nefrólogo que se encarga de ese centro de hemodiálisis. Y ese nefrólogo es el responsable de encaminarlo para que salga de esa condición. De esa condición puede salir de dos maneras. A través de un familiar que le done un riñón, o los que no tengan alguien que le done un riñón, en los programas que existen en la República Dominicana, programa de trasplante de riñón de donante fallecido, el del Hospital General de la Plaza de la Salud, que es el primero, pionero en la República Dominicana, y el que tienen en Secano. Con relación a la primera pregunta, muy interesante, Giomar, con relación a la factibilidad de los trasplantes de pulmón. Sí, realmente el trasplante de pulmón es factible. Se hace en diferentes partes del mundo, trasplante de pulmón. Nosotros tenemos en proyecto próximo a implementar el programa de trasplante de pulmón, pero todavía en la República Dominicana no se hace trasplante de pulmón. Pero de que hay necesidad en el mundo y aquí en República Dominicana de personas que necesiten algún trasplante de pulmón, sí existe, se hace y es factible. Sí, la otra pregunta es con relación a un joven que le dio chikungunya, le hicieron un trasplante renal y falleció, que pudo haber pasado. Bueno, la verdad es que siempre es una posibilidad en el contexto de un trasplante de riñón que un paciente se complique y hasta pueda morir. Hoy por hoy, la mortalidad en paciente trasplantado es sumamente baja en el trasplante inmediato, y en el trasplante mediato, alrededor de mes o 2 meses, también es rara. La principal causa de muerte en paciente trasplantado a nivel mundial son las infecciones. O sea, habría que ver si ese paciente en el contexto de una infección viral no hizo alguna sepsis o algo que pudo haber. Realmente sí. Y mira, hablando de la muerte, yo siempre pienso, y se lo digo a mis pacientes, que los seres humanos a veces vivimos en una bola de cristal, porque la muerte, o sea, es algo normal que nos va a ocurrir en algún momento. Y muchas veces pacientes que son sometidos a un procedimiento se mueren, pero no hubo ningún tipo de complicación. Es así. Por ejemplo, pacientes que están programados para cirugía electiva y la noche antes le da un infarto y mueren. O sea, eso ha pasado. La tercera pregunta, que esa pregunta me impactó, o sea, hasta me sentí mal. Me sentí mal porque, por eso hice el comentario anteriormente, Giomar. Este es un señor que tiene 2 años en diálisis y él no había escuchado, oye, Dios mío, no había escuchado la palabra trasplante donde se está dializando. Entonces, hasta se me engranó el cuerpo, porque son de las cosas que a uno le duele sí, porque tenemos que ponernos en el zapato del otro. O sea, yo creo que ese es el punto más importante a tratar aquí de la orientación. ¿Qué tú dices de eso? Sí, la verdad es que, por eso le dije, la verdad es que no hay un programa nacional como tal, no existe, de poder sacar a todos los pacientes que están en una máquina de hemodiálisis de su condición. Entonces, por eso es importante que lo dije al principio, todos los pacientes que estén en una máquina de hemodiálisis, exíjanle a su nefrólogo, exíjanselo, que ustedes quieren y deben y tienen que trasplantarse, porque
cada día que pasan conectado a la máquina es un día de riesgo para su propia existencia. Todos los pacientes que estén en una máquina de hemodiálisis, exíjanle a su nefrólogo que tienen que trasplantarse. Es sumamente importante. Giomar, y esos nefrólogos que están en esas unidades de diálisis, ¿no deberían de manera voluntaria orientar al paciente y decirle, hay esta posibilidad, si ustedes quieren pueden hacer la diligencia, incluso orientarlo? La verdad es que sí, que eso es un deber médico. O sea, orientarlo. ¿cómo ese señor que llamó puede buscar información para ver si se puede trasplantar? Porque, o sea, él tiene 2 años en diálisis y nunca había escuchado de eso. Sí, la verdad es que es un tema complejo. Un tema complejo porque tú puedes resolverle el problema a esa persona de manera particular, de decirle, allí, ve a la Plaza de la Salud y busca información y ahí se la vamos a brindar siempre. Pero el problema no es de una sola persona, de un ser humano, es de todos los programas. Aquí en el país prácticamente hay centros de hemodiálisis casi en toda la geografía. Entonces, todos los pacientes que están en máquinas de hemodiálisis en cualquier lugar del país deben tener la misma información, saber que para salir de esa condición, poder prolongar su vida no es de otra manera que no sea a través de un trasplante. Entonces, esa información debe recibirla primero del profesional médico que está a cargo, que por lo regular son nefrólogos los que manejan los centros de diálisis en nuestro país. Debe recibir esa información de primera línea en ellos y buscar ayuda. Nosotros, vuelvo y repito, tenemos un programa de trasplante de donante fallecido en el Hospital General de la Plaza de la Salud, a través del cual ayudamos a cualquier persona que se acerque. Esa es la verdad. Una de las preguntas con relación a urología fue la del cálculo, ya Giomar le contestó esa pregunta. Llamó un joven con él dice que tiene una prostatitis, pero que le hicieron un estudio que reporta adenocarcinoma. Entonces, si eso es así, el señor que llamó, eso no es una prostatitis. Si la hoja que usted tiene dice adenocarcinoma, entonces a usted le hicieron una biopsia y lo que reporta ahí es un cáncer de próstata. O sea que lo recomendable es que usted visite su urólogo para que le dé seguimiento a esa biopsia que le realizaron. Llamó un paciente también de 53 años que no tiene erección. Mire, para hacer un diagnóstico certero, preciso, para dar un tratamiento adecuado a un paciente con un trastorno de disfunción eréctil, lo primero, lo más importante en este paciente es realizar una buena historia clínica detallada. ¿Y qué significa una historia clínica detallada? Bueno, cuando le preguntamos al paciente si tiene algún antecedente, si sufre alguna enfermedad, si toma algún medicamento y ese tipo de cosas. Pero aparte de eso también tenemos que hacer estudios de diagnóstico, pruebas de sangre. Y en base a todo eso, pues podemos llegar a un diagnóstico definitivo y a un tratamiento certero, siempre y cuando no haya algún daño que sea irreversible. Pero lo ideal es que usted visite su urólogo para que pueda ayudarlo en este sentido. Llamó otro paciente con un quiste en el riñón izquierdo, en el testículo, que le dio un dolor. Los quistes, generalmente, dependiendo de la ubicación, el tamaño, los quistes generalmente no duelen. Y la mayoría de las personas, tanto hombres como mujeres, después de los 45, 50 años de edad, muchos tienen quistes, o en el riñón, o en el hígado. ¿Qué se hace en estos casos? La mayoría de las veces lo que hacemos es que vigilamos cada 6 meses, cada 8 meses, cada año, para ver si el quiste crece y produce algún daño en el órgano. Los quistes generalmente no duelen, no producen ese dolor tan fuerte que dijo el señor que le había ocurrido. Y la última pregunta es con relación a un hidrocele, que después que lo operaron volvió y le salió. Eso es posible que ocurra. Y una de las informaciones que debemos siempre dar al paciente cuando hacemos una cirugía de hidrocele, que es líquido en los testículos, es que puede volver a salir de nuevo. Esto es importante porque no nos podemos concentrar solamente en hacer la cirugía, sino en qué va a pasar después que hacemos la cirugía en el paciente. Y es una probabilidad de que pueda volver a salir de nuevo el hidrocele, como otras patologías, por ejemplo, el cáncer de próstata que se opera, pero el paciente puede volver a tener cáncer de próstata. Y esto es importante siempre decírselo al paciente antes de ser sometido a una cirugía. Una pregunta, Giomar, que es uno de los obstáculos, que hay muchos procedimientos que no son cubiertos por las ARS. De hecho, yo
me recuerdo cuando iniciamos el programa de trasplante de donante cadavérico, había una limitante en eso porque las ARS no cubrían ese procedimiento. Entonces, tú creo que dijiste que ha habido un cambio en los últimos tiempos. Sí. ¿Qué tú nos puedes decir de la cobertura? Sí, la realidad es que eso ya es una limitación parcial. ¿Por qué digo parcial? Porque en nuestro país, de los órganos que tienen cobertura para trasplante, solo el riñón. El riñón. Después, ningún otro órgano tiene cobertura para trasplante. Ninguna ARS, que es una deficiencia que tenemos como país. Sí. Ninguna ARS le da cobertura a un paciente que aún perteneciendo a una ARS, necesita un trasplante de hígado, no le da cobertura. Necesita un trasplante de corazón, no le da cobertura. Necesita un trasplante de placa, no le da cobertura. O se muere o busca recursos por otro lugar de cómo resolver su problema de salud. Solamente el trasplante de riñón. En el trasplante de riñón sí hemos avanzado y, como dije al principio, antes tenían 1 millón para darle solución a su problema de salud. 1 millón de pesos. 1 millón de pesos. Y hoy por hoy aumentaron esa cobertura a 3 millones de pesos. Lo que significa que ningún paciente que tenga una ARS y la necesidad de trasplantarse tiene limitación económica para accesar a ese trasplante. O sea, eso es importante, que los pacientes que están en diálisis escuchen bien lo que está diciendo el doctor Geomar con relación a esa parte, que era una limitante anteriormente. O sea, si usted tiene su ARS, tiene cobertura para un trasplante renal. Así es, eso es así. El doctor Geomar Figueroa es el pionero en trasplante hepático aquí en el país. O sea, lo que él dice es una realidad, y eso es una de las características que lo hacen un gran ser humano, su humildad, como debe ser en la medicina. Es un equipo, desde el que abre la puerta hasta el otro. Pero Geomar es, para mí, uno de los cirujanos que realmente le dio inicio, junto con las autoridades, como él dijo anteriormente, al trasplante de órganos aquí en el país. Vamos entonces con alguna respuesta, doctor Pablo. Bueno, este es un caso, la señora que acabo de llamar de Boston ahora mismo, que su hija ha sido trasplantada 3 veces, 2 de donante cadavérico y 1 de donante vivo. ¿Qué opina Geomar con relación a esa paciente? Sí, ¿Se puede ir a otro trasplante? Sí, realmente sí. Por lo regular, cuando un paciente se trasplanta en las fosas ilíacas, derecha o izquierda. Lo que habría que ver si el tercer trasplante que se le hizo también en una de las fosas ilíacas. Si fuese así, ella puede optar a un 4.º trasplante y se hace un trasplante ortotópico. Se le pone el riñón en el lugar nativo donde tiene los riñones. O sea, el riñón, cuando se trasplanta, no se quita el anterior para ponerlo donde estaba el otro. Se pone en la parte de abajo de la barriga. Así es. A los lados del ombligo. Así es así. Los trasplantes, cuando se hacen de riñón, como tú bien lo mencionas, no se quitan los riñones nativos con los que uno nace, sino que se dejan ahí, porque esos riñones se ponen chiquitos y se secan, y se le coloca abajo de la barriga, en la fosa ilíaca. Entonces, si a ella le hicieron los trasplantes ahí, se lo colocaron donde deben colocarse, lo que seguro que fue así, ella le queda una opción es colocarle, hacerle un trasplante ortotópico. En el lado que no... En el riñón izquierdo, siempre el riñón izquierdo, porque la anastomosis de la arteria se hace con la arteria esplénica. Entonces ella puede optar por un trasplante ortotópico. No todos los centros de trasplante son capaces de hacer trasplante ortotópico, no todos, pero sí se puede hacer. Aquí nosotros lo hacemos. Ok, o sea que nosotros estamos a la vanguardia totalmente. Es así. La otra pregunta, Geomar, ¿hasta qué edad es el límite, o cuál es el límite de edad para ser donante de renal? Eso cambió. Realmente lo que sí no ha cambiado es que para donar debe ser mayor de edad. O sea, un niño, si quiere donar por su propia voluntad, no puede. Tiene que ser mayor de edad. Y para arriba siempre se prefiere antes, ya eso cambió un poco, que mayor de 65 años uno no se arriesga a quitar un riñón a una gente. Pero hay situaciones especiales en las que uno puede quitar un riñón de más edad cuando es donante vivo. Porque de donante fallecido, ya hoy por hoy la edad no es un límite. Lo que limita es la condición de vida de ese ser humano. Hay riñones de una persona de 87 años
son capaces de cogerlo para donarlo si esos riñones estaban buenos. Entonces, por lo regular, lo que uno hace, si se lo va a colocar a una persona de menor edad, a veces se ponen los 2 riñones para que la función se complemente, no nada más de un solo riñón, sino los 2. Sí, una pregunta que me hacen aquí, Giomar, con relación a la gamografía renal, que es para la función renal. Entonces, la gamografía renal, me preguntan aquí, nunca dice 100 y 100, sino que el 100% se divide entre los 2 riñones en el reporte de la gamografía. Por lo regular, es así. O sea, cuando se hace una gamografía renal, tú sabes que en medicina la palabra nunca no existe, pero tú no vas a encontrar que te dice riñón derecho 100% de función, riñón que no, siempre están complementados. Sí, el 100% de esa funcionabilidad se divide entre los 2 riñones. Okay. Porque este señor me escribe y dice que él está visitando un médico y le dijo que hay que sacarle un riñón porque tiene menos de un 25% de función. Es así, o sea, ese riñón está prácticamente afuncional. Exacto. Entonces, la función de el que le queda sano está a un 75%. Él dice que está a un 80%. Bueno, sí, entonces mejor, ya quiere decir que mejor. Ya se dejó de funcionar y entonces el otro suple supliendo la necesidad. Doctor Pablo Mateo. Sí, primero que todo agradecer a Dios por todo lo que nos da cada día. Giomar, tienes un compromiso con nosotros, de verdad que yo creo que este es uno de los programas que más me ha impactado. Por las cosas que hemos escuchado, la falta de orientación, de información. Te quiero agradecer infinitamente tu tiempo, pero también quiero comprometerte a la vez de que hagamos otro programa, ya sea en 1 mes y medio, 2 meses, pero yo creo que hace falta y esto pues va a cambiar muchas vidas. De hecho, la oportunidad, la gente quiere llamar y no puede. 2 llamadas que me han impactado mucho de personas que no tienen conocimiento que se pueden hacer un trasplante. Yo creo que debemos aprovechar este medio para seguir pues orientando. Te comprometo en el aire que en 1 mes y medio vamos a hacer otro programa por aquí. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes, en el próximo lunes urológico. Así es. Doctor Giomar, bueno, palabras de conclusión. Sí, bueno, que con Dios por delante, si Dios lo permite, así será. Estaremos aquí porque estamos siempre prestos a ayudar a la población dominicana, eso que nos dedicamos.